Bueno, gracias a todos los que nos están viendo en este nuevo episodio del podcast y como vieron, tengo un invitado muy especial, a Miguel Mendoza. Este era como el podcast imposible, porque cuando yo empecé a imaginar cómo quería que fuera el podcast o quiénes quería yo tener de invitado, siempre quería que fueras vos uno de los invitados, pero vos estabas preso. Entonces, por eso te digo que era el podcast imposible, pero de lo que se miraba inviable, se convirtió en una realidad. Saludos, Miguel. Bueno, gracias por especial, ¿verdad? Porque, y además, imposible no, si somos amigos, te tengo gran aprecio, te vi llegar desde el primer día a Doble Play, por lo tanto, somos casi hermanos. Sí, tenemos una buena amistad. Miguel, y hay muchas cosas como iniciar este podcast, pero te digo que algo que ya te lo he dicho y cuando a mí me gusta decir algo público, cuando ya se lo he dicho a una persona. Y una de las cosas es que cuando la primera vez que te vi, cuando te sacan en Washington y veo en las fotos, y yo miraba a Miguel bien delgado, bien demacrado, pues como decimos los nicaragüenses. Y entonces me ponía a pensar, ¿cómo me refiero a él cuando lo llame, cuando hablo con él? Porque no quería ser imprudente. Te veo obvio, te veo flaco, obvio si estoy conociéndote como sos vos. Entonces, y no me pasaba solo a mí. Cuando andábamos con esto del clásico y estaba Ariel Tábora, entonces Ariel te miraba delgado y mal, pues. Y entonces tenía miedo, ya tenía más confianza con vos. Y entonces no sé si vos recordás que cuando yo te llamo y te digo como diplomáticamente, Miguel, bueno, te veo bien, Miguel, pero te veo un poquito. Estoy imbécil, me dice, estoy estúpido. Estoy pendejo, te dije. Estoy pendejo, me dice. Bueno, lo que te quiero recordar que vos siempre te has destacado por ser inoportuno. No sería la primera vez. Pero de alguna manera no hallaba cómo ser diplomático, pues en esa manera, pero con eso rompiste todo el hielo. Pero es que yo creo que uno principalmente tiene que ser crítico con uno mismo. Soy de los que si doy una entrevista o hago un trabajo, lo chequeo varias veces y yo sé si lo hice mal. Yo digo, lo hice mal, me estoy viendo mal. Y ese día, después de las primeras entrevistas en Washington, que fue el propio 9 de febrero, me mandan las entrevistas y yo me asusto porque digo, no puedo hilvanar palabras, no puedo conectar ideas con la lengua. Me preocupé. Incluso en el hotel, yo me quedo viendo en un espejo y yo le dije a mi hermana que llegó ese día, estoy mal, le digo, en serio. Así es que no había necesidad que me lo dijeran porque yo sé. O sea, si yo salgo en un video, en una entrevista y tartamudeo y no puedo dar unas buenas declaraciones, yo no me engaño. Mira, pero lo otro que me llamó la atención, que ya platicando, vos me decías que vos creías que te veías bien. Sí. Es decir, vos creías que hablabas bien y de repente cuando te ves en cámara lenta prácticamente. Es que mira, siempre me he acordado de una frase de Alexis Argüello cuando él regresa al ring en 1994 y después de 2 peleas decide retirarse. Y dice Argüello, es que mira, dice, mentalmente yo creí que era el Alexis Argüello de hace 30 años. Izquierda, derecha, va Alexis dando los golpes. Y yo en la pelea me sentía el Alexis chavalo, el Alexis campeón. Y cuando voy a ver el video, dice Alexis, oye, sí, yo estaba peleando todo cochón. Entonces, lo que te quiero decir es que uno siempre anda en la mente que está haciendo, que está flexible, que está ágil, pero los años te están cayendo encima. Y después de estar 597 días preso, yo creí que iba a salir como un toro. Yo me sentía como un toro, pero que tartamudo, no podía hablar, me moría de frío, la piel marchita, la cara desgastada. Recordar que yo tenía un montón de tiempo de no verme en un espejo. Nosotros solo pasábamos de corridito en un espejo allí por la clínica. Y a veces, porque yo anduve el pelo largo y la barba larga, yo me veía en una puerta de vidrio que llevaba a la clínica allá en el Chipote, pero no me detenía a ver detalles. Mira sobre cómo andaba. Cuando me contaste eso que tenía el pelo largo, yo no creía porque se me hace un poco raro. Es decir, imaginarme vos con el pelo largo al estilo Tarzán, pues ¿cómo fue? 13 meses sin cortarme el pelo. Yo entré, me secuestraron el 21 de junio del 2021
Ese junio, al inicio de ese mes, yo me había cortado el pelo. No tanto, me lo había recortado porque mi mamá estaba cumpliendo 90 años el 14 de junio. Y yo llego un poquito resurado con la barba un poco larga. Y yo paso desde que me secuestran, desde esa ocasión, y me cortan el pelo el 4 de julio del 2022. O sea, estás hablando de año y un mes. Yo no me lo corté, no quise cortármelo porque al principio yo estuve 2 meses con Lester Alemán y teníamos una promesa de no cortarnos el pelo. Entonces, y hubo ocasiones en las que yo le decía a Lester, aquí está el champú, nos vamos a ir antes que me termine este champú. Y sí, fíjate, un montón de vasos de champú. Después, cuando llega Juan Lorenzo Holman a la celda donde estoy yo, él me dice, yo no me voy a cortar el pelo ni la barba porque yo quiero salir como preso. Yo no quiero salir como que vengo de una fiesta. Y yo estaba dispuesto a no cortarme el pelo. Había un barbero ahí, un policía, que aprendió con nosotros y nos dejaba todo, era un chapucero. Y yo siempre dije, no me voy a cortar. Así aguanté. La barba así me la quitaba porque me obligaban para las visitas. Pero en ese julio del 2022 nos obligan a todos a cortarnos el pelo, a quitarnos la barba. Y es porque nos iban a exhibir. Pero cuando vos decís, nos obligaron a todos, en tu caso, decir, ¿te obligaban cómo? Es decir, porque si antes te negabas a cortarte y te lo permitías, ajá, ¿qué cambió esta vez? Por eso, por la exhibición. Ajá. A nosotros nos Pero tuvieron. Te amenazan con algo. Es decir, no, Miguel, llegan ese día, ese julio que llegan. Hey, alítense que se van a cortar el pelo. Llegan a la celda. Yo estaba con Irving Larios y con Pedro Mena. Uh-huh. Entonces yo no les paro bola. Yo sigo en mi cama o haciendo ejercicio. Y el barbero, que sabía que Irving Larios se cortaba el pelo y que Pedro Mena se cortaba el pelo y que yo no, me dice, vos también, Miguel. Y entonces le digo, yo no me voy a cortar el pelo. Es una orden, tenés que cortártelo. Entonces uno tenía que, o sea, ¿qué iba a hacer? Me llevan ese día, me cortan el pelo, le digo así, déjamelo así. La cosa es que eso es como el 4 de julio. Uh-huh. Y yo me sé toda la fecha. El 22 de julio nos vuelven a cortar el pelo y llegan. Y ese día yo les dije, ok, meteme la cero. Y entonces me rapé. Entonces quedaste pelón totalmente. Totalmente. Me rapé del pelo largo a la cero. En la segunda cortada de pelo que me obligaron. Y yo les dije, córtame. Eso los impresionó, porque cuando llega la jefa ahí del Chipote y me ve y me dice, ¿por qué te cortaste así? Y no me están fregando que me corte el pelo, entonces di un solo. Pero yo dije varonil. Nosotros no nos veíamos bien con el pelo rapado. Estábamos flacos, muriéndonos de hambre. En la cara, ¿te imaginas cómo la teníamos? Chupada. Y el pelo corto era como esos africanos que salen, sí, que lamentablemente están padeciendo, muriéndose de hambre. Así nos veíamos. Fíjate que otra de las cosas que fue muy curiosa, Miguel, es que la gente decía, y te voy a decir lo que se mencionaba en redes sociales. ¿Cómo es? Decían que estaban pasando hambre, que estaban delgados, y de repente cuando a ustedes lo sueltan, muchos estaban, no en tu caso porque vos te mirabas demacrado, pues como decimos nosotros, pero habían otros que se miraban un poco gorditos, es decir, no se miraban que estaban pasando hambre. ¿Qué pasó ahí? Porque los últimos 2 meses nos metieron comida como condenada. Y el metabolismo es distinto. En las visitas estas familiares de diciembre, a nosotros no nos permitían ni siquiera una bolsita plástica con esas que vos ves con rosquillitas, no. Pero en diciembre nos permitieron todo lo que llevó la familia. Por ejemplo, antes de... Entonces, solo te digo, vos te imaginas estar año y medio sin comer lo que te gusta y de repente tenés la cena navideña de tu casa, tenés relleno, tenés dulces, tenés jugo, me imagino, semillas, jugo, yogur. Mira, hubo presos
que nos enfermamos de tanto comer. Sí, y entonces nos dio diarrea a varios. Y ninguno dijo que nos estaba afectando el estómago, la comida. Porque es como que alguien, y lo voy a graficar así, como que un animalito se esté muriendo de hambre y vos le pones un plato y papá se lo acaba. Claro. Entonces, ninguno de nosotros decía que la mayoría se enfermó porque sentíamos el temor que si decíamos que ese volcán de comida que habían permitido nos había enfermado, no nos iban a permitir más. Entonces preferimos aguantarnos en la celda sin decir a los médicos que nos habíamos enfermado del estómago. Pero es que vos te podés imaginar, nuestro estómago era como una naranja chupada. Claro. Pero Miguel, por ejemplo, eso es lo que quería graficar, que trataras de graficarnos a todos antes de que dieran esa orden. ¿Cómo era un día con ustedes? Es decir, ¿qué les daban de desayuno, qué les daban de almuerzo y qué les daban de cena antes que ocurriera eso? Antes de la comida que nos dieran entró, toda la comida. Pues yo contaba, fíjate, una vez yo le dije a un interrogador, hago 13 actividades. Ajá, me dice, ¿cuál es la primera? Entonces era, en la mañana metían la limpieza, una escoba, un lampazo, un hisopo para que nosotros limpiáramos el inodoro. Después venía el desayuno. El desayuno era fatal, era arroz con unos granitos de frijoles, el arroz quemado. La rapa que le decimos nosotros. Exacto, venía con un salchichón que yo lo regresaba. O venía con un pero ¿por qué guiso lo de regresaba? ayote, Era... porque no solo podía comer. Se sentía asqueroso. Sí, pero el guiso con ayote era fatal. A mí no me entraba. Desde que yo sentí el olor que venía en la comida, yo les decía, eso no lo quiero. Y sí, habían otros presos que se comían el guiso de ayote. Yo no. Yo no. Entonces, y mis compañeros de celda saben perfectamente, se burlaban de mí. Juan Lorenzo Holman es uno de ellos, que me decía en la otra celda, está riquísimo el guiso con ayote, Miguel, porque sabía que yo lo rechazaba. O venía ese gallo pinto con huevo duro o huevo cocido, como le decimos, o venía a ver, ya sería el colmo que un huevo lo hicieran mal. Ya sería el colmo que un huevo no lo supieran preparar. Imagínate, el huevo cocido, sin sal, así iba. Entonces no tenía gusto. Claro. Es como que le estabas metiendo un mordisco a un pedazo de jabón. Y pues todos los amigos que tuvimos ahí te pueden decir, un pedazo de queso con una tortilla. Nos dieron en algunas ocasiones ese gallo pinto con leche agria. Y eso sí fue delicioso. Me acuerdo que yo estaba con Lester Alemán una vez, después con Irvin Lario. Tal vez unas 5 veces nos pasaron un vasito con una tortilla, con sal y el gallo pinto. Y yo les decía, seguramente algún chaval lo pasó ahí vendiendo leche agria. ¡Ey! Vení. Y le compraron 40 vasitos y aquí los tenemos. No, pero era serio. Era en serio. Entonces la comida era fatal. El desayuno. ¿Y en el almuerzo? El almuerzo sí, no me quejo. Había un pedazo de pollo o había un pedazo de carne, arroz, un poquito de frijoles. Siempre los frijoles fueron contaditos. Te daban una buena porción de arroz, pero una pequeña porción de frijoles. Y siempre nosotros dijimos, hombre, qué tan caros los frijoles. Fíjate que eso de los frijoles para nosotros era una posibilidad de medir que si la dictadura estaba bien. Decíamos, se les acabaron los billetes, no tienen ni para los frijoles. Y eso lo creí hasta que nos sacaron. El 1 de septiembre a la exhibición en los juzgados, las fotos que todo el mundo vio, que salimos maltratados. Ese día, yo por primera vez nos sacan y nos permiten ir viendo la ciudad. Porque cuando nos llevaron a los juzgados los primeros meses, nos llevan en la madrugada y con la cabeza hacia abajo. Pero ese 1 de septiembre fue, uno de los comisionados dijo, déjenlos ver, no les bajen la cabeza, no los maltraten. Íbamos como pasajeros en un microbús, en un de esos interlocales, íbamos viendo. Esos buses turistas. Es la primera vez que yo vi desde junio del 2021 hasta el 1 de septiembre del 2022 que yo vi el tráfico de Managua, vi los rótulos de Managua, vi las gasolineras. Entonces
te quiero decir que ahí se me acabó la especulación que la dictadura no tenía billetes, porque yo creí que el chipote era chiquito. Yo pasé más de un año engañado creyendo que el chipote era solo el pequeño espacio donde nosotros estábamos. Y cuando nos sacan ese día, yo veo esa monstruosidad de cárcel. Hay oficinas, hay edificios, hay parqueos. Yo creí que el jefe, este comisionado sancionado, el Pérez Oliva, yo creí que estaba en un cuchitril arrinconado en una oficinita. Y cuando veo, yo les digo, no, el Pérez Oliva este tiene un segundo piso aquí con alfombra. O sea, ese día me percato que esa es una cárcel grande. Mira, te quiero decir, yo creí que el acceso, porque a mí me llevan de noche, yo no veía, y solo me sacaban de madrugada. Yo creí que el acceso al chipote era en un camino de piedra. Y cuando llega Juan Lorenzo Holman, yo le digo, he estado preocupado porque Margin viene en un carrito chiquito. Y allí las piedras y todo, me dice, ¿cuál piedra y todo eso? Si este es asfaltado, esto es hidráulico, este es un tronco de carretera. Hasta allí me doy cuenta que el acceso es bueno. Yo creí que era entre piedra, entre matorrales. Y ese septiembre me percato de la gran inversión para el mal que esta gente hizo. Porque es para eso, es una cárcel política. Miguel, y cuando yo a veces trato de imaginarme cómo estaría yo en un lugar sin tener internet, sin tener la computadora, sin tener un libro, sin tener el celular, sin tener la televisión. Es decir, ¿cómo hacías para entretenerte esas 24 horas o el tiempo que estabas ahí día a día? Pues entretenimiento no había. El entretenimiento nuestro llegó a ser los interrogatorios. Íbamos a platicar con alguien desconocido que me podía dar información. A algunos les sacábamos, por ejemplo, había un interrogador que me decía, va a pelear el chocolate. Peleó el chocolate, ganó el chocolate. Hay guerra en Ucrania, pero solo así, destellos. Congelado el precio de la gasolina gracias al comandante. Nada sigue congelado. Sí, entonces, pero yo nunca vi en el chipote un televisor. Ellos no dejaban nada al azar. Nunca vi un periódico tirado en un mostrador cuando nos pasaban. Sí vi celulares de los oficiales, de los policías o de los interrogadores, pero yo pasé los primeros meses sin ver. Al principio no les dejaban mostrar el teléfono. En entretenimiento, vos decís internet, no, cero. Pero ¿qué hacían? Yo la otra vez veías que contabas vos una anécdota de la guerra de zancudo. Ah, sí. De contar zancudo, es decir... No, con Pedro Mena. Ajá. Y eso es cierto. Cuando me pasan ya a una celda más amplia, llegamos, había un zancudero y... Pedro me dice, fíjate que yo estuve con don Francisco Aguirre aquí y matábamos zancudo. Y entonces empezamos a matar zancudo y nos echábamos. Entonces Pedro me decía, mataba 13, 14, 15. Yo andaba 1, 2, 3, papa. Muy pocas veces le gané a Pedro. Una noche Pedro se mató más de 40 zancudos y yo llegué como 40 mató él. Yo llegué a 35. Entonces yo lo que hacía era que agarraba los zancudos y los ponía en una pared. La pared era blanca, clan, clan, clan. Yo llegué a tener un cementerio lleno de zancudos. Sí, después lo borré por temor a que me sancionaran porque les estaba manchando su pared. Porque me hicieron borrar una cruz una vez. Otro preso de una cruz hecha con pasta dental y creyeron que era yo. Una vez me pusieron a borrarla. Mira, Miguel, y la otro detalle que contaste que también se hizo viral y que me gustaría que lo retomaras un poco acá fue cuando contabas que cómo se enteraban de las noticias y cómo ustedes se enteraron al final del caso del Mundial. Que eso fue sumamente interesante, pues cómo ustedes se dieron cuenta de lo que estaba o ustedes especulaban de lo que estaba pasando. Mira, no sabíamos cuándo iba a arrancar el Mundial. Yo sabía que era en Qatar, obviamente, pero no sabíamos qué selecciones iban, cómo eran los grupos, a qué selecciones habían eliminado. Entonces, nos dimos cuenta el día que se iba a inaugurar el Mundial. Creo que fue en diciembre. Fue en diciembre, como 21, por ahí, 19. No, 10, antes. Sí, como 18, 19. Antes. Porque cuando me dan la primera visita
Cuando veo por primera vez a mi hija el 7 de diciembre, ya estaba el mundial. Ella me dijo. Yo creo que el mundial lo arrancan en noviembre. Tienes razón, parece el que tuvo preso fui yo. Sí. Fue en noviembre. Fue en noviembre y Entonces, termina a finales de diciembre. Entonces nosotros era cuándo va a arrancar el mundial, quiénes van, cómo están los grupos. En esa etapa del mundial coincidí con Juan Lorenzo Holman. Y su papá, su abuelo, su tatarabuelo, no sé, es alemán. Entonces él va con Alemania. Y la cosa es que empezamos a especular cuando arranca el mundial y Juan decía, seguramente Alemania ya le ganó a esto, al otro, y yo con Brasil, solo hacíamos cálculo. Había una persona, no voy a decir quién, pero había uno de ellos que se ponía, Juan Lorenzo antes de, estaba en la celda de al lado, y yo escuchaba que él trataba de sacarle cosas. Y sí hubo que le dijo, mañana se inaugura el mundial, el primer juego es tal. Y esa persona lo decía y no le importaba que lo escucharan los policías. Esa persona, cuando descubrieron que mucho hablaba, lo retiraron y ya no volvimos a tener detalles del mundial. Llegó otro en sustitución de él y yo traté de arrancarle. Pero una vez solo le dije, ¿cómo salió Brasil? Y él solo me hizo así. Sí, nada más. Pues entonces se fue el mundial, se fue la primera etapa, no sabíamos, llega la visita del 7 de diciembre, es cuando ya nos enteramos, llevábamos anotado que íbamos a preguntar cada uno. Mi hija ya me dijo que Argentina, que Brasil, me dijo que, ¿cuál es el otro? Marruecos, creo yo. Marruecos que dio la sorpresa. Estaba dando sorpresa. Entonces empezamos a conocer detalles ya para la visita del 7. Para esa visita me dice este comisionado, que uno de los más malos que hay ahí, viene y dice ese día que esa misma visita se repite el 24 y el 25 de diciembre. Entonces yo le digo a mi hija, me traes todo lo de la final. O sea, es tu misión. La cosa es que llegamos a la celda, empezamos a decir, ya miro que Juan Lorenzo se dio cuenta que habían eliminado a Alemania, que Alemania es un desastre. Llega el momento de nosotros no sabíamos qué día era la final, pero no sabíamos quiénes habían llegado hasta la final. Entonces ya estamos en una celda que tiene 4 literas. Abajo y arriba, pues para dormir se alcanzaban 8. Entonces estábamos 4. Entonces yo dormía en una pegado a la pared donde había una ventana porque yo no aguantaba el calor. Entonces de noche ahí me entraba aire. Yo les decía que ese era mi aire acondicionado de ventana. Entonces ahí, vos sabés que está el Chipote en una loma y en otra loma está el estadio de fútbol. Pero no se ve nada porque son árboles, matorrales, solo hay ahí también levantado una tapia de un material. La cosa es que ese día sabíamos que escuchamos música, bulla, que está la final. Se sentía ambiente, pues. Se sentía ambiente así, nosotros queriendo saber cómo era. Y la cosa es que de repente escuchamos a cierta hora que empiezan a gritar y unos gritos y después otros gritos y después otros gritos. Y yo empiezo a bromear, Brasil contra Argentina y Brasil está goleando y tantos gritos seguidos significa que Neymar ha hecho 3 goles. Y entonces los otros me dicen, no, es Messi, es contra Argentina. Y entonces, pura imaginación. Y Juan Lorenzo Holman me dice, se está definiendo por penales, porque no es posible que la gente esté celebrando cada gol tan seguido. Se está celebrando por penal. Entonces ya nos quedamos con eso. La cosa es que al día siguiente, que es lunes, viene el enfermero con 2 policías y yo les digo, ya le voy a dar una broma. Entonces le digo al enfermero, primero, te regalo mi casa en el mar si me decís quién ganó el mundial. Entonces la visita del enfermero era a través de una ventanita. Yo le miraba la cara al policía, no miraba nada más.
Y entonces él solo se pone a reír. Entonces le digo al oficial que siempre lo acompañaban, 2 oficiales, le digo, a usted le regalo la casa en el mar si me dice quién ganó el mundial. Y entonces se pone a reír. Y viene otro y le digo, a usted le regalo la casa en el mar si me dice. Entonces me dice, este ya me quiere ver ahí metido con él. O sea, eso me dijo. La cosa es que más atrás estuvo un oficial que el tipo era duro, malo, llegó bien, pero de repente se enfermó. Le dieron el grado de pasar comida y ya lo subieron, le dieron estatus de pasar la bebida y ya se la daba. Y entonces le digo, oficial Luis. Entonces, él, como está en la bulla allí, él viene, ¿qué pasa aquí? Entonces, no, le voy a decir, pues, vos no tenés sentido del humor, le digo. Ajá, te regalo mi casa en el mar si me decís quién. Entonces él, serio, no sé, te dije que no tenía sentido del humor. La cosa es que empezamos a joder, a bromear con eso. Obviamente no tengo casa en el mar, no nos dimos cuenta hasta que vino la visita. Pero ahí ocurrió algo importante porque Juan Lorenzo y el resto fueron antes que yo a la visita del 24 y el 25. Ellos vienen el 24 y me dicen, me hacen el relato. Argentina iba ganando, o el San Germán, Francia les empató, después en penales, ya me dijeron todo el cuento. Entonces Argentina ganó, su campeón Francia, a Brasil lo eliminaron, tercer lugar Croacia, ya me hacen el relato. La cosa es que eso es temprano. En la noche de ese mismo día, yo ya digerí que Argentina ganó el título. Juan Lorenzo me dice, dispersame, brother, no fue así la final. Y entonces le digo, ya me fregaste vos. Sí, hombre, me dice, no fue así. Yo te dije, y le pregunto a Pedro Mena y me dice que se ponía a reír. Irving se ponía a reír. A Max le digo, oye, Max Jerez al otro lado, mira, decime. Y me dice Max, sí, es que nosotros nos pusimos de acuerdo para no decirte la verdad. Y entonces ya esa noche me meten en la cabeza que el relato de Argentina campeón no era así. Es hasta el día siguiente que ya viene mi familia y le pregunto a la niña y a Margin y ya me dicen que el relato que me hizo era parecido al de Juan. Entonces ya le llegué diciendo, no jodan ustedes. Pero al menos por la noche me fregaron, yo imaginando que era Brasil el que había ganado. Pero interesante cómo el deporte se convierte en una manera como de soportar, olvidarte un poco de las desgracias que estás viviendo en ese momento. Sí, fíjate que yo contaba muchas historias. Ellos, como no saben nada de deporte, los asombraba. Y a veces me decían, yo creo que vos inventás esas cosas. Bueno, seguimos con el podcast y como siempre digo, pues cuando hay error, cuando hay un problema, siempre ponemos todo lo que está pasando. Lo que pasa es que nos estaba fregando el contraluz. Tengo que seguir aprendiendo en esto de la imagen y tener cuidado con el sol. Pero seguimos aquí con Miguel Mendoza. Miguel, estábamos hablando un poco de cómo se enteraban de la noticia. Yo recuerdo una vez que estaba platicando con Margin y me decía, Germán, tal vez me das algún resumen de lo más importante, me decía. Y yo recuerdo que entonces trataba de... Como yo sé que Margin no le interesa tanto el deporte y no está metida de lleno, entonces trataba de ser lo más preciso posible. Que Jonathan le está yendo los números de Jonathan rápido, ha ganado tanto, los equipos que van al Mundial, Nicaragua clasificó al Clásico Mundial de Béisbol. Entonces yo buscaba detalles así directos y que supiera que te gustaban a vos, porque yo recuerdo también que yo le decía, el Madrid ganó la Champions, Cristiano Ronaldo se fue a Arabia Saudí. Entonces, Miguel, cuando sos alguien que vive, yo recuerdo también eso de que Tijerino siempre decía que el que más informado estaba era vos. Y él siempre te daba ese título, pues, que estaba pendiente de todo, pues, eras vos. ¿Cómo fue ese impacto de ser el tipo que estaba más, que tenía todo el conocimiento de qué es lo que estaba pasando en el mundo del deporte y de repente sentirte como un pleno ignorante, un tipo que no sabía nada de lo que estaba ocurriendo? No estás informado, sí. Y eso ocurrió también cuando viniste acá, que estuvimos platicando y me decís, Germán, ¿qué está pasando? Contame qué pasó con la selección, contame que te mirabas que sentías como que estabas en un vacío total, mío. Sí, bueno, siempre... Yo soy más que todo un reportero, y vos sabes, no soy ni analista ni comentarista, soy alguien que busca la noticia y tengo, creo, cierta habilidad. La noticia uno lo encuentra. Y en muchísimas ocasiones yo estuve en el lugar correcto para
para tener una noticia que de alguna manera interesaba a nivel nacional a través del deporte y después en la política que empezaron a suministrarme también. Es bastante incómodo porque uno tiene esa cuestión de ser acucioso, de ser curioso, de querer saber, porque pues el periodista necesita estar informado. De repente no tenés un teléfono, no tenés información, no hay nadie que te la suministre. Al principio es un golpe, pero poco a poco tu cerebro se va acomodando a la situación que vos tenés. No es desesperante cuando tu cerebro empieza a entender que vos estás en una situación distinta. Por ejemplo, te digo, yo pasé más de 25 años yendo a Doble Play y de repente yo estoy encerrado. En los primeros días yo decía, a esta hora está Doble Play. ¿Qué se estará comentando? Pero poco a poco eso se me fue olvidando. La prioridad era otra. La prioridad era mi familia, el estado de ella, el asunto de los recursos, como estaban haciendo, la salud de mi madre. Entonces ya la misma mente se va acomodando a tu realidad. Eso pasaba. Y llega un momento que hay un nivel de prioridades. Pero con eso que vos decís, yo una vez le dije a Margin, tráeme las 10 noticias de deporte y las 10 noticias de farándula para la siguiente visita. Pero te quiero decir, y los que eran compañeros míos saben, que terminaba una visita, yo llegaba a la celda, compartíamos la información que yo llevaba y la que ellos llevaban, hacíamos un compendio para entender la situación a nivel nacional. Y esa misma noche, yo acostado les decía, hoy terminó mi visita y ya tengo 10 preguntas para la siguiente visita. No, yo, y te lo pueden decir, yo mecánicamente decía, se me olvidó esto, tengo que preguntar. Se me olvidó lo otro, tengo que preguntar para la siguiente. Y vos sabés que la mente decir, chocho, no sé esto y tengo la curiosidad de saber, pero hasta dentro de 6 semanas, porque pusieron las visitas cada 6 semanas, cada 42 días, hasta dentro de 42 días voy a saber. Pero mira lo que me pasó. Termina la visita de agosto del año pasado y yo llego y les digo, ¿saben qué? Ya tengo 20 preguntas para la visita de septiembre. Y la cosa es que solo va. No, y si querés te las digo. Empiezo a decirle quiénes son los candidatos para la alcaldía de Managua, que si va esto. Y empiezo a decirles, porque ya vienen las elecciones municipales. Ya tengo 20, ese mismo día en agosto yo llego y estoy bromeando. Ya tengo 20 y les hago las 20. Y resulta que viene octubre o viene septiembre, no hay visita. Viene octubre, no hay visita. Y yo ya en noviembre les digo, mejor no hubiera bromeado, que tenía 20 preguntas ya desde el mismo día de la última visita, porque ya llevo como 200 preguntas para la visita. No sabían, pasaron 3 meses sin visita. Vos te imaginas cuántas preguntas se me acumularon. Pero las visitas eran así. Díganme de fulano de tal como está. Está bien, díganme del otro. Díganme de esta situación, díganme de la otra. O sea, yo trataba de que cada pregunta se resolviera en 1 minuto para sacarle el máximo provecho a la visita. Miguel, con eso que vos estabas comentando, hay un libro que lo leí ahorita recientemente en el viaje a Las Vegas, con esto que andaba cubriendo la pelea de Ryan García, de Stefan Zweig, es un austriaco. Y él cuenta, se llama El juego del ajedrez. Y él cuenta que había un tipo muy inteligente que le manejaba todo el dinero, le manejaba las propiedades a una parte de la no sé si monarquía o una parte que se les catalogaba como judíos para los nazis. Entonces a él la SS lo toma y lo captura, pero a él no lo llevan a las típicas cárceles de tortura, sino que lo llevan como a un hotel. Pero cierran las ventanas y está solamente encerrado. Y entonces, y él dice que las dudas, las preguntas de lo que pasaba era la mayor tortura para él. Y él cuenta en ese libro que en una de las cosas que más le alegraba era cuando lo entrevistaban.
y le comenzaban a preguntar diferentes tipos de cosas porque era la primera vez que él podía ver a otra persona y tener una conversación. Y encuentra en ese libro que él le roba a uno de los guardias un libro. Y entonces él dice, le voy a robar este libro, y se lo logra robar. Lo esconde entre sus partes y todo. Y cuando se da cuenta, él pasa un día que no lo quiere abrir porque imaginando, ¿de qué será este libro? ¿Será de Tolstoy? ¿Será de Dostoyevsky? ¿Será el libro? Y comienza a imaginarse cosas. Y cuando lo abre, eran solo jugadas de ajedrez. Entonces, C1, movimiento E4, ¿qué es esto? Entonces, el tipo comienza, como no tiene nada que hacer, dice, bueno, no tengo nada que hacer, tengo que leer esto. Y se aprende todo lo que era, como las mejores jugadas, las mejores batallas que había, y se lo aprende de memoria. Entonces, el tipo aprende a jugar ajedrez sin haber nunca jugado ajedrez. Entonces, de eso trata la historia, pero me acordaba un poco de lo que vos me decías, que a veces valoras tanto esas pequeñas cosas que te dicen porque prácticamente no sabes nada del mundo alrededor. Sí. Yo le dije a Lester Alemán cuando llegó, yo era como el que los preparaba, el instructor, les daba la bienvenida a varios, como ya tenía, les decía, no le tengan miedo a los interrogatorios, vayan a divertirse. O aquí no te van a golpear, no me han golpeado a mí. Lester lo primero que me preguntó, ¿aquí dan comida? Sí, le dije. Pero recuerdo que a Lester yo le dije, disfrutá el segundo, tercer día, disfrutá hasta la cepillada de los dientes aquí. Y yo recuerdo que una vez me dijo, fíjate que fue lo primero que me dijiste y es cierto, estoy disfrutando. Las bañadas las disfrutaba. Nunca había pasado tanto tiempo en un baño como estuve ahí dándome, echándome. Los primeros días yo me metía al baño hasta 8 veces. Me metía al baño, si era ahí mismo. Hasta 8 veces me paneaba. Pero yo, cuando vos decís me metía al baño, creo que también tenemos que imaginarnos nosotros cómo era eso. Porque vos decís me metías al baño, que era una ducha. No, por eso yo te corregí. Pues si estaba ahí, no era ducha. Okay. Sino que estaban las dos camas así, estaba un murito así. Estoy hablando de la chiquita que tuve 10 meses. Entonces así había un hoyo para hacer sus necesidades. Entonces cuando vos decías, iba al baño, pues 2 pasos. Pues. Por eso te ibas a bañar normal. Y entonces, pero cuando ibas a hacer del 2, como decimos, era un hueco. No es que había un inodoro que te sentás. Hueco 2 meses. Desde que llegué hasta septiembre que ya pusieron inodoros. Ese día, cuando ponen el inodoro, fue el 14 de septiembre del 2021. A mí ya me dejan solo. Yo estaba con Peraza, se llevaron a Peraza y yo me siento en el inodoro. Tenía desde junio de no sentarme en un inodoro y yo sin hacer nada pasé sentado más de 1 hora. Y te cuento, no sé si vos te acordás de la película del náufrago de Tom Hanks. Ah, claro, sí. Que queda y él hablaba con un balón. Sí. Wilson. Entonces, cuando yo me quedo esos días solo, así en la mente, ¿no? Me acuerdo de esa escena de Hans con el balón. Y entonces yo empecé a caminar, solo daba 5 pasos pequeños así. Entonces yo solo veía la cama y el inodoro. Y entonces le decía, entonces Chele Bocón, estamos los dos nada más aquí, contame algo, estás mudo. Pero yo empecé a decir cosas así, palabritas. Pero yo digo, no es que esté quedando loco, es que yo necesito hablar algo. Y entonces me puse a hablar, pero después se me quitó la locura y ya, pero sí, me acuerdo de ese primer día del inodoro, 14 de septiembre del 2021, y estuve allí. Y ya tuve, pues, el inodoro. Siempre decíamos en Doble Play, Miguel, que si había alguien como capaz de resistir o más fuerte que todo, era vos. Porque a don Edgar, pues vos ves la vejez y todo, y es muy difícil para él, pues, pasar dificultades. Pues René no se le ve que sea capaz de aguantar de una noche. Ahí, pues, yo menos, pues. Yo no me veo capaz de sobrevivir sin lectura, sin nada, sin tener... Es decir, era muy difícil. Y luego cuando estaba preparando esta entrevista y estaba leyendo el libro Pónganle sello, y entonces estaba leyendo un poco la historia que vos escribiste, y es que vos has pasado también una etapa como dura, pero a la misma vez que ha sido como de mucho aprendizaje. Y por ejemplo, cuando relatas vos en el libro
que pequeño vendías enchiladas, salían... Enchiladas, cuajadas, lustres, sí. Entonces, ¿cómo fue esa época, Miguel, de que vos te fuiste formando sin darte cuenta, como que te dieron la fuerza para hacer lo que es hoy en día? Porque si hay alguien bien... que se mete en todo sin penas y todo, era vos para hacer entrevistas, para hablar con anunciantes, para decir, tenías todas esas cualidades y uno tal vez no se da cuenta, pero las va aprendiendo de esas cosas que tal vez que uno no lo hacía. Entonces, y vos lo hacías, es decir, que vendías desde pequeño, te fue como rompiendo el miedo. Es decir, ¿qué recordás de esa etapa de tu vida? Pues mi infancia fue alegre pese a las dificultades. La adolescencia con problemas por el servicio militar. Yo fui un evasor del servicio. Yo no estaba dispuesto a ir a una guerra que no era mía. Era de un estado delincuencial como hay ahora. Asesinos, criminales, y no estaba dispuesto a ir a defenderlos. Yo era más contrarrevolucionario. En mi pueblo es contra, y yo crecí viendo a gente afectada por el sandinismo. Entonces ese fue mi crecimiento y nuestra generación no es como la de ustedes, que aunque han tenido dificultades, pero tuvieron la libertad. Nosotros no teníamos la libertad, y Camuapa era como un último rincón de refugio. Yo fui a Managua hasta como a los 13 años, cosas así. Yo no agarraba la carretera. Yo una vez, en 1982, teniendo 12 años, me fui a un partido de final, Rivas Dantos en Masaya, vi ese juego. Para mí era como estar en Disney, era emocionante ver esas cosas. Entonces, pero la vida te va dando. Yo creo que uno tiene la responsabilidad de resolverlas. Hay una frase, Miguel, y esto que vos decís, que si yo estaba preparado, que yo era el más fuerte de los de doble play, todos somos fuertes, hermano. Mira, allí vi a don Francisco Aguirre, de 79 años, un señor que ha tenido unas condiciones en la vida extraordinarias, y ese señor aguantó y con mucha dignidad. Miré a Violeta Granera, una señora de más de 70 años, no desanimarse, y miré gente débil, pero que allí tenía que enfrentar la situación. Así que si a vos te ponen, Dios quiera que no, pero si a vos te ha tocado, y también resolver, porque ya estando allí dicen, ya estás en el macho mano, jinetealo. Entonces no hay de otra, no hay otra salida. Hay una frase tuya que la pones en el libro, dice, eran años en que ni siquiera me preocupaba por ser pobre. Me parece que esa frase es matadora, pues como de alguna manera como que la pobreza se vivía de otra forma. Es que todos éramos pobres. En los años 80 no habían ricos, por lo menos en mi pueblo. Yo casualmente ayer estuve hablando con una amiga, que muy amiga, casi mi hermana, y ella, su papá tenía una finquita, tenían carro, que era distinto a mi realidad. Y ayer me dice, fíjate que yo no me pude tomar ni siquiera una foto para los 15 años. En los años 80 todos éramos pobres, hermano. Por eso es que no me preocupaba por la pobreza, porque todos andábamos limitados. Y es cierto. En Managua quizás se veía otra realidad, pues hay familias tradicionales que tienen mucho dinero, pero en los años 80 todos andábamos en la perra. Hay una parte que también que vos mencionás sobre la parte deportiva. No sé si tu primer acercamiento, pues no sé si tanto con el deporte, pero sí lo señalás como un hecho que te llamó la atención. Fue cuando la primera vez que te fuiste de tu casa para ver un partido. Sí, eso, te estoy hablando del 82. El partido que vos mencionabas. Y que cuando regresaste tu mamá te pegó una faja. Me pegó al día siguiente, me levantó a fajazo porque me había ido. Yo andaba vendiendo tiste. Esa tarde, vos sabés que soy seguidor del Rivas. Voy con el Rivas siempre, pero porque en esos años solo Rivas y León iban a la final, en los primeros Pumares. Entonces, todos mis hermanos que eran buenistas iban con León. Entonces yo decidí irme con el Rivas. Así, de manera inocente, empecé a seguir al Rivas. Y esa vez, 1982, tercer juego de la final, Dantos Rivas en Masaya. Yo ando vendiendo tiste, llego a la casa de mi hermano mayor, están preparando el viaje en una camionetita de baranda, y yo le digo a mi hermano, llévame. Yo andaba el mantelito y la bandeja, dejé el mantelito y la bandeja en la casa de mi hermano, me dijo que sí, me subí, y a las 4 horas estaba en Masaya viendo mi primer partido de béisbol de primera división. No se me olvida, el juego terminó 2-1. Leonardo Cárdenas pegó un batazo al right field. Estaba Julio Castro, que era de Camuapa, en el right field, botó la pelota. Marvin Solís anotó desde segunda,
y en extra inning le ganaron los Dantos al Rivas. Y siempre me acuerdo del título. Yo tenía 12 años y el título que sale, no sé si en el Nuevo Diario o Barricado o La Prensa sale: Dantos ganan por aburrimiento. Entonces, ahí me di cuenta que, ahora me doy cuenta que el juego fue fatal, pero para mí fue algo grande ver ese partido. Entonces, pero yo empecé a seguir el béisbol desde los 10 años. Solo consumía béisbol, mantenía un radio pegado. Mis hermanos tenían zapatería, yo vivía escuchando el radio. Yo escuché a Tijerino desde el propio arranque de Doble Play. Recuerdo anécdotas de Tijerino y Enrique Armas. Muchas. Entonces, así se me fue metiendo el asunto del béisbol. Y después, ya cuando yo me bachillero, pues entonces la idea es estudiar periodismo para meterme a la crónica Miguel, deportiva. cuando a vos bueno, lo que vos mencionabas, que también estuviste tratando de evitar ser reclutado por el ejército, pelear una guerra que Por no el era servicio tuya, militar. por el servicio militar. Pero hay un momento que vos mencionas que sí te agarra y que tu mamá es la que te salva o que lleva la Sí, partida. pero no tenía edad. Tenía 16 años. Me agarraron en una fiesta, yo llegué, fueron a reclutar, se llevaron a todo el mundo, me llevaron a mí. Sabes, dormí en el comando. Era la única vez que había estado preso, detenido, una madrugada. Estaban un montón de jóvenes allí en un solo cuarto, oscuro. Recuerdo cuando llegué, alguien encendió un chispero, un encendedor. Y viene Miguel, bienvenido. Al día siguiente estaban los camiones militares, se los llevaron a todos. Mi mamá llegó con la partida de nacimiento y me dejaron ir porque yo no tenía la edad. Yo tenía 16 años. La única vez que me agarraron. Después, en el transcurso de los años, yo afortunadamente tuve la bendición de que no dejé de estudiar aún siendo evasor del servicio militar. Yo no sé cómo me protegió Dios tanto en esa etapa. Pero yo llegaba a Camuapa, me taloneaban, estaban reclutando. Yo tenía que correrme varias veces desde el billar, que íbamos allá a jugar los chavalos, tuve que correrme y así lo evadí. La suerte se me estaba acabando. Yo me matriculé en la UCA, tenía que presentar el carnet del servicio militar o desmovilizado o que no eras apto, y a mí me matricularon en la UCA. Yo no sé ni cómo. Sin presentar ese carnet. Sin presentarlo. A mitad del año me obligan, me dicen que no me dan matrícula para el segundo semestre si no presento el carnet del servicio militar. Yo llego a Camuapa, le digo a mi mamá, me voy a presentar a esta última cita porque yo quiero seguir estudiando y yo voy a presentarme a Camuapa. Me hacen el chequeo, tenía la esperanza que iban a decir no estás apto, pero ¿qué va a hacer? La cosa es que me dicen regresar en tal día y yo me voy para Managua y me da miedo regresar, no regreso. Pero en ese mes, doña Violeta, la UNO, como venían las elecciones, se negocia una prórroga del servicio militar. 6 meses antes de las elecciones, que fueron el 25 de febrero, hay una negociación de un cese de reclutamiento. Entonces, a mí me cubre esa prórroga. Entonces, la UCA se había obligada a aceptar a aquellos que estaban en mi condición. No sé si habían más casos, pero yo seguí estudiando por esa prórroga y ya no hubo más servicio militar. Pues ya conocemos la historia. Doña Violeta ganó y se acabó el servicio militar, que fue la mayor tragedia que ha tenido la juventud nicaragüense. El caso cuando vos entras a la UCA, mira, haciendo un poco de repaso de tu vida, de tu historia, cuando vos entras a la UCA y te dedicas a estudiar periodismo, también hay otra cosa que son ejemplos que muy poco se ven en la actualidad. Y es que vos te aferrás a querer estudiar. Y el hecho de querer estudiar cuando tal vez vos no tenías las condiciones económicas para vivir en Managua. Y entonces ya vos no te daba pena, simplemente vos buscabas las alternativas y ahí es donde vos narrás que comprabas los domingos quesos, cuajadas, cremas y los revendías en el Iván Montenegro, así era. Sí. ¿Cómo fue esa etapa? Ya me caso irresponsablemente joven, estaba en segundo año de la universidad, tengo que trabajar. Yo iba a un lugar que se llama La Calamidad, que queda a 20 kilómetros adentro de Camuapa. Allí era un puerto de montaña donde llegaban los productores, vendían queso. Yo empiezo a comprar y desde allí yo lo traía a Managua. Entonces yo llegué a comprar hasta 10, 20 quintales de queso. Llegué a comprar bidones de crema, pero me daban vuelta. Yo nunca dominé el negocio porque hay campesinos que son medio bandidos. Les metían piedra o masa y cuando yo llegaba a Managua ese queso no servía. O sea, era para medio comer, pues.
pero para medio mantenerme. Pero ese negocio, pues yo lo hacía por la necesidad. Y en muchas ocasiones hubo cojadas y queso que se me quedó y crema, y yo agarré un balde y me puse a vender allí por la 15, la 14. Por la 14, sí, ahí andaba vendiendo de los barrios para adentro con un baldecito. Y entonces, de todos modos, ahora vos, pues, si me ves vendiendo, ahí va Miguel, pero en esa época no. Un selfie, Pero en esa época no. Pero era la única opción que tenía. Muchos compañeros que empezaron en la UCA con mis mismas condiciones se fueron, se retiraron. Yo me aferré, quizás porque era la única alternativa que tenía. Yo aprendí el oficio de la zapatería y no quería regresar a Camoapa a seguir de zapatero. Bueno, o sea, que es una honra y todo. Mis hermanos se han dedicado a esto, pero yo quería otra cosa. Y mi sueño puesto en el periodismo, con algunas dificultades, logré pues, Miguel, meterme a la crónica. ¿Qué crees vos qué te cambió el chip a vos? Porque a veces cuando uno crece en unas condiciones en las cuales lo normal es ser esto, lo normal es ser y convertirte en esto, ¿qué es lo que hay? Es decir, ¿qué es lo que te cambió de decir, no, yo quiero irme a Managua, yo quiero hacer algo diferente? Yo era buen estudiante en la secundaria. Yo fui un alumno destacado en matemáticas, en física, en biología. Gané unas olimpiadas matemáticas y sacaba buenas notas, tenía un alto promedio. Mis compañeros decían que yo tenía futuro, los profesores también. Entonces yo creo que ahí me fueron enganchando con que yo podía hacer otras cosas. Pero yo empiezo a estudiar periodismo y yo tenía una base cultural bien pequeña. O sea, yo era matemáticas y yo llego al periodismo donde es solo español, escritura y esas cosas, y yo tengo casi que arrancar de cero en la universidad. Miguel, siempre es difícil, es decir, para todos ha sido difícil, creo yo, empezar en Doble Play. Porque en el aspecto en que siempre te cierran las puertas. Es raro que don Edgar te va a decir, sí, bienvenido a Doble Play. Aquí está el micrófono. No, y sobre todo en esa época. Y en la época en la cual, a ver, que agarrar un micrófono con Tijerino era el programa más escuchado a nivel nacional, que te hacía un nombre, solo el hecho de empezar con estar en Doble Play. ¿Qué tan difícil fue en tu caso, Miguel? Porque según pues te he escuchado, ya hemos platicado en el programa de esos años atrás, vos decías que empezaste levantando el teléfono. Fíjate que fue que yo ya tenía un background. Yo empecé a seguir a Tijerino desde 1990. Llegaba a barricada, pero no me paraba bola, obviamente. Y en unas ocasiones yo hice algunos trabajitos. Me acuerdo que para el Mundial de Edmonton de 1990 hice algunas crónicas y se las di. Seguramente era un desastre y nunca las vi publicadas. Sí. Y pero yo en varias ocasiones estaba en la universidad, escuchaba el programa y yo llamaba ya a opinar. Tal vez no se acuerdan, René Pineda me levantaba, vamos, y va, pa. Sí, entonces salía al aire. Eso. Después yo ya empiezo a trabajar, llego a hacer pasantías al Canal 6, era el único noticiero que había. Entonces hago un segmentito, me daban chance. Después de allí yo voy al periódico La Tribuna, empiezo a escribir. Después de allí viene el Mundial del 94, René Pineda iba a hacer un programa en vivo, me contratan a mí y ya ese es el impulso que tengo. Ya en el 94, pero yo siguiendo a Tijerino, yo recuerdo una vez. Pero años anteriores vos siempre pedías una oportunidad. Sí, pero uno tiene que ir paso a paso. Entonces, pues te lo estoy resumiendo, pero varias veces lo busqué. En algunas ocasiones Tijerino me dio ray. Yo llegaba ahí a la radio ya, frente a la UCA, me cruzaba, miraba el programa por el vidrio que había allí. Yo lo saludaba, pero cosas así. Después del Mundial del 94, yo llego ahí a Extravisión. Ahí estaba Tijerino, estaba René y ya empiezo a hablar con Edgar. Cuando en el 95 se va Enrique Armas del programa, Tijerino se queda solo. Yo voy bajando, él va subiendo, o yo voy subiendo y él va bajando y me dice... me olvidé de vos, fíjate que ya le dije a otros, me dice, pero llegaste al programa. Recuerdo que era 95. Yo llego en la mañana y estaba Martín Ruiz sentado, Mariano López sentado, Tijerino sentado y yo de pie. Yo tengo una foto de eso, yo de pie y no sé quién la tomó. La cosa es que terminó el programa, Tijerino me daba el micrófono a mí y yo ahí me metía
terminé ese programa y Tijerino me dice, te quedas, me dice, le voy a decir a Guadamú. Entonces Carlos Guadamú fue y le dijo, mira, él se queda conmigo, me dijeron cuánto me iban a pagar, yo ya me quedé en el programa. Obviamente creo que tenía más habilidades hablando que los otros y fueron pocas semanas en las que yo era el que ya estaba sentado. Yo creo que demasiadas habilidades más que los otros. Me metí. Incluso en esos primeros momentos, recuerdo el primer pleito en el que yo me metí en Doble Play. 1995, tenía poco. Estaba disputando el título de bateo de ese campeonato Aníbal Vega con Henry Roa. Y yo estaba en Extravisión, un noticiero que después del Mundial se quedó, que se llamaba Acción. Y yo un domingo me voy a cubrir el cruce a la Laguna de Gilboa. Imagínate que es lo que andaba cubriendo. Y entonces yo escucho de que hay un problema en Rivas. Está jugando León y Rivas. Y yo le digo al camarógrafo, que es Juan Mairena, vámonos arriba. Y me lo llevo arriba. Y resulta que llegamos a Rivas y vemos que el Rivas se está prestando a que Henry Roa pegue los suficientes hits para quitarle el título a Aníbal Vega. Y lo filma Juan. Y miramos, yo estoy en el dogado, a mí no me conocen, yo estoy en el dogado y miro cuando la gente de León le decía a Reinaldo Padilla, que era la tercera base, para atrás. Y Reinaldo les hacía caso, tocaban pelota y Henry Roa bateó como 5 hits. Y le quitó el título de bateo a Aníbal Vega ese día. Entonces yo hago entrevistas, hacemos las imágenes y yo tengo la noticia. Llego a Doble Play al día siguiente y Tijerino dice, bueno, Henry Roa de manera espectacular, súbitamente le arrebata el título a Aníbal Vega. Y yo lo interrumpo. Un momento, Tijerino, pero esto fue así. Tijerino, ¿estás seguro? Ahí estuve yo. Y vean las imágenes hoy en Acción, en Extravisión. Ahí las tengo, entrevistas, tengo cuando Reinaldo Padilla se hace para atrás, el toque de pelota y todo. Tengo todo eso, le digo. Y me acuerdo que me llama Oscar Lario, el primer play. ¿Y qué te gitanillo? ¿Y quién es este irresponsable? Este es un aquí. Me empieza a vulgarear. Y entonces yo me defendí. Estaba chaval, estaba llegando doble, pero yo me defendí. Vean las imágenes hoy, se van a dar cuenta. Yo fui testigo de eso. Ese fue mi primer pleito. O sea, tenía semanas de estar. Y recuerdo que después de ese pleito, un cronista deportivo que siempre trató de estar con Tijerino, pero no tenía tanta capacidad, una vez me dijo, Tijerino te acepta o te ha aceptado porque a Tijerino le gusta el pleito, el relajo, y como vos te metiste en ese relajo ahí te vas a quedar. Pero qué casualidad que se dio ese pleito del título de Henry Roa, que seguramente se acuerdan los protagonistas. Pregúntale a Aníbal Vega. Ajá. Ahí estaba yo. Ahí le vamos... Miguel, hay muchas cosas también a lo largo del programa, tanta experiencia. Prácticamente como que uno no solamente se abrió paso a través de Doble Play, sino también se convirtió como en eso que siempre decimos, pues que era una familia. Doble Play se convirtió en algo más allá de que solo un programa, porque era de las cosas diferentes que a mí me llamaba la atención cuando yo lo veía sin tal vez sin estar de lleno de viaje en el programa, porque yo miraba las discusiones y luego terminaba el programa y salían como si nada. Entonces, y eso yo lo aprendí. Tal vez lo aprendí en exceso. Porque yo discutía y yo a veces pensaba que no iba a pasar nada y a veces se molestaban conmigo. Pero ya después hasta fue más adelante. Y lo que te decía yo desde el inicio, porque cuando yo empiezo en Doble Play, vos lo recordás muy bien, pues, pero tal vez no recordás el inicio, cuando yo le pido una oportunidad a don Edgar. Y don Edgar me dice que no hay espacio. Dice, estoy buscando cómo correr a uno. Pero en ese momento yo no lo conozco personalmente a Tijerino. Y entonces cuando me dice, estoy buscando cómo correr a uno. Ahora entiendo que era broma, pues que lo dijo. Pero en ese momento, yo le digo, papá, va a correr a uno. Le digo, entonces, ingenuamente, pienso que realmente va a correr a uno. Parece que están mal. Entonces, pero cuando yo me doy la vuelta y me ve como, a ver, que le di lástima. Yo siempre lo he dicho, claro, le dio lástima a ver cómo le llegué para que me firmara el libro y de repente ve que me voy como decepcionado con la cabeza abajo, como la figurita de las caricaturas que se da la vuelta. Y me dice, bueno, llámame en abril, me dice. Llámame en Semana Santa, me dice. Entonces lo llamo en Semana Santa y él dice, llegate si querés.
Pero yo llegaba, bueno, voy ahí ya conoce más de lleno pues mi paso, pues que llegaban, hablaba cuando se podía, cuando no, simplemente no, hasta que de alguna manera me tome en serio cuando empiezo a escribir, que hice un artículo sobre Orlando Vázquez, que me cuentan pues cómo estaba en las drogas y todo, y ve que empiezo a escribir, Tigirino ya como que me empieza a tomar en serio, y ahí entré, pero la gente creía que no, ¿cuál era tu conecte con Tijerino? Creo que en eso no funciona. Igual ni yo, o sea, Tijerino... Y pues, si te fijas, Miguel, los que han tenido conecte son los que... son los que sí. Han llegado unos, sábelo todo, que tienen conecte y pasan de rapidito. Sí, pero yo recuerdo que Tijerino te daba chance, te decía, solo vení al mediodía. Sí. Porque en la mañana el programa estaba más cargado de anuncios, entonces había menos tiempo para hablar y Tijerino te decía, al mediodía, vos te quedás. ¿Sabes cuándo te quedaste? Vos decidiste llegar en la mañana, aunque Tijerino te corría a diario, desde que el programa empezó a ser transmitido en el canal 14 en vivo. Entonces yo siempre dije, este chaval es vivo, él quiere salir a agarrar doble play, o sea, hacer dos cosas, uno la radio y la televisión. Y eso fue, yo siempre me acuerdo, el 7 de abril del 2014. Ese día vos ya te quedaste en la mañana y en la tarde. ¿Y sabes por qué me acuerdo? Ok, me acuerdo porque el 7 de abril, ese día que el Canal 14 empieza a transmitir en vivo el programa, ese día me corren del Canal 2. Y me corren porque a Octavio Sacasa no le gustó que salí en el Canal 14. No sé si te acuerdas de eso sí me acuerdo. Entonces me dice a mí, o te quedas en doble play o te quedas en el Canal 2. Y yo le digo... Pues en doble play yo saco unas 10 veces más de lo que usted me paga. Y si usted me sube, entonces, venía a traer la liquidación y me corrió. O sea, él no... La revista que tenía el Canal 2 competía con la revista del Canal 14. Entonces yo estaba antes de la revista, que era su competencia. Entonces él decidió que ya no. Yo incluso acababa de firmar un contrato muy bueno para participar en programas y en transmisiones del mundial que se venía, del mundial de Brasil. Entonces, pues no me reconoció ese contrato, me liquidaron y entonces fue el 7 de abril. Por eso que me acuerdo que ese día empieza doble play en vivo en el Canal 14 en la mañana y vos ya te quedaste ahí. Pero sabes que yo tenía clase a las 7. Entonces, pero imagínate cómo era el peso de doble play, que hablaba con el profesor, que es Juan Ramón Huerta, que me daba taller de medio impreso, y le decía, mire, profesor, estoy en doble play contigo. No te preocupes, venite tarde. Y entonces yo llegaba tarde. Yo era el único que entraba como si nada a las 7:50, 7:40, porque después de doble play, no me pasaba dejando por la UCA, porque allá se iba a su casa, que era en Reparto San Juan. Pero bueno, eran buenos momentos y creo que de alguna manera nos fuimos construyendo poco a poco. Miguel, otro de los temas que yo quería abordar con vos era del impacto cuando vos llegas acá, y es en la manera en la cual, porque tu primera vez que viajaste a Estados Unidos, me imagino que lo tenés, no sé cuál fue el viaje que hiciste, pero luego de estar preso por tanto tiempo, 597 días, luego viniste para acá. ¿Cómo fue ese impacto? Porque no es lo mismo que te liberen y te vayas a tu casa en Nicaragua, que te vengas acá a otro país. Si bien es cierto que tal vez tenía unos que otros conocidos, pero no es para nada similar. Si uno que no está preso siente un impacto, ¿cómo fue en tu caso? Pues estábamos presos, recordá, sin ningún tipo de libertad. De repente nos sacan y antes de abordar el avión nos dicen que venimos para Estados Unidos. Ni siquiera veíamos el avión. Y entonces era cualquier cosa. Cuando yo me subí a la grada, un avión gigante, no es de esos aviones que llegan normal, un avión grande, tenía una escalinata y yo la subí con calma, la subí despacio. Yo sabía que era de las últimas veces que pisaba tierra nicaragüense, no sé en cuánto tiempo. Entonces, en el avión no voy pensando en cómo me va a ir. No, yo voy, ya estoy libre. Estamos libres. Y recuerdo a propósito de que se va el embajador Sullivan de Nicaragua. Hoy estaba recordando que agarró el micrófono una funcionaria del Departamento de Estado y cuando ya todos estamos sentados y nos dice, bienvenidos a la libertad. Me siento orgulloso, dice, porque no siempre se viaja con 222 héroes. Esas palabras se me quedaron grabadas y ahí entendí, ya lo había entendido, pero escucharlo de una funcionaria de un gobierno como este,
la importancia, la relevancia que como presos políticos habíamos adquirido. Entonces yo sabía, todos tenemos una responsabilidad. Allá mismo en la prisión platicábamos del peso que nosotros íbamos a tener cuando saliéramos. Y quizás unos íbamos a poderla manejar, quizás otros no la íbamos a poder manejar, pero ya estando aquí la realidad era el asunto de la libertad, no importaba. Yo no me puse a pensar dónde voy a vivir, qué va a pasar con mi trabajo, con mis cosas, nada, la libertad. Yo lo que quería era tener un teléfono ya y empezar en mis redes sociales y decir, vos no sabés, y ese asunto que vos me preguntás sobre el asunto de la información y todo, vos no sabés cuánto deseaba yo tener un teléfono cuando suba a ese avión y hacer una transmisión en vivo y decir, aquí vamos, vamos libre. El dictador decía que nos íbamos a quedar cadena perpetua, aquí vamos, se jodió. Entonces, ese asunto de decir la noticia primero, ahí la quería decir primero. Cuando aterrizamos en Washington, miro que a unos presos de los perfiles más altos les dan un teléfono para comunicarse con su familia. Yo me le pego a uno tratando de conseguir el teléfono y no lo conseguí. Pero hubiese sido épico. Imagínate vos haciendo un envío ahí. Repito, yo era más el asunto de digerir cada instante, cada momento, cada segundo. Estoy en libertad. Voy de viaje, ya no voy a estar preso. Y todavía no me preocupan el resto de las cosas. Yo aquí estoy sin trabajo, estoy viviendo donde mi hermana, tengo ideas, no las he puesto a caminar, me he dado unos días, hay problemas de salud que me han ido encontrando, yo estoy descansando, reponiéndome, pero todavía no he logrado, no he tenido esa preocupación. Fíjate de qué va a pasar más eso de adelante. que sabes cómo saborear más los momentos y te tomas las cosas con calma y sabes cómo tener más paciencia para las cosas. Yo recuerdo la famosa frase de Mandela que decía que la cárcel es la educación de la paciencia y la perseverancia, porque te enseña eso de alguna manera, aunque vos no querrás, pues poco a poco te va enseñando. Lo otro, Miguel, es que a veces yo te veía, tenemos mucha confianza y yo te doy broma, siempre nos hemos dado broma y de repente a ver, es que no sé ni cómo explicarlo porque me daba hasta un poco de nostalgia cuando de repente te veía y andábamos en Puerto San Luis y luego estábamos en Júpiter cubriendo la selección y ya luego vinimos a Miami. Y entonces yo decía, puchica, pero hace poco estaba preso y ahora está acá. Entonces tal vez uno preocupándose en otras banalidades, ¿no? Que necesito esto para esto y lo otro. Y de repente, ya Miguel está acá y anda acá con la selección. No sé, vi tu video cuando hiciste el primer reportaje para Divergente, cuando hablas que ahora soy un hombre libre y hablas y cómo Jay-Z también rompe el hielo con la selección, que eso creo que cambió la historia de cómo probablemente hubiese cobertura, sido. sí, fue... No solo de la cobertura, sino del trato de la selección con vos, porque creo que eso marcó una diferencia absoluta, una completa diferencia. Entonces a veces uno no se daba cuenta de tenerte ahí, pues de ver que ibas con nosotros, hacíamos bromas y yo trataba de que fuera lo más normal posible. No sé si te fijaste, yo daba bromas iguales, te trataba igual, que no como que aquí está todo, Miguelito, aquí necesitas esto. No, sino yo trataba de verte de igual a igual. Porque creía de que esa era la mejor manera de recibirte. No como que ponerte las cosas, sino que verte que estamos... No verme como un enfermo. Eso. Entonces a veces para nosotros, creo que para mí, para muchas personas, se trató de eso. Y vos has visto el cariño de la gente acá, ¿no? Fíjate que recibo bastante mensajes de gente que me dice que soy un ejemplo de resiliencia. Que yo me he repuesto y que he superado el daño que me hicieron y que me ven fuerte y que eso inspira. A veces uno no se da cuenta de cuán importantes algunos pasos que uno da para la gente. Y el hecho de yo haber retomado mi trabajo, mi ganas de trabajar, mi actividad en las redes sociales, creo que a mucha gente le ha servido, pero yo no la veo así. Yo la veía como Miguel. Yo quiero estar de nuevo, he perdido mucho tiempo, lo voy a recuperar, ese tipo de cosas. Y me sirvió el Clásico Mundial. Yo ya he relatado que cuando me di cuenta que Nicaragua ya clasificaba el Clásico, yo digo, me voy a dar cuenta de eso hasta en abril.
Y resulta que tú en el clásico con credencial, y si vos ves, solo tiene la explicación que ahí tiene la mano Dios. Hay mano divina en esto. Yo preso, planeando que la información, yo tanto que luché, yo fui 2 veces a los preclásicos, Nicaragua no clasificó al clásico, 2 frustraciones en Panamá 2012, en Mexicali 2016, y ahora que yo estoy preso el equipo clasifica y no voy a estar. Entonces a mí me encanta el béisbol y sé algunas dificultades, sé que la dictadura se ha apropiado del béisbol y hubo gente que me dijo, ¿para qué vas a trabajar? Y yo les dije, pero no nos dejemos robar el béisbol. El béisbol es de nosotros. Hubo béisbol con Emiliano Chamorro, hubo béisbol con el somocismo, hubo béisbol con la dictadura sandinista. Este béisbol es de nosotros, el béisbol no es de la dictadura. Que es manejado por ellos y todo, sí. Pero yo sé quiénes son los peloteros que andan ahí. Yo los he visto crecer, yo la mayoría. Claro. Pues yo ya estaba en la crónica deportiva cuando todos estos empezaban en el béisbol y yo sé quién piensa. Yo sé cómo piensan y yo me les voy a acercar y les voy a hacer amistad a los que yo sé que se identifican conmigo. Miguel, muchos probablemente se van a quedar con la duda o van a preguntar qué pasó con ese caso de Jaycee. Y voy a tratar de hacer un poco un contexto. Estábamos en Puerto San Lucie, el partido en la previa, Mets contra el equipo de Nicaragua. Y entonces nosotros llegamos al estadio de los Mets en Puerto San Lucie, llegamos al terreno, tenemos credencial. Y en eso comenzamos, ya llega la selección y entonces la selección nacional va a empezar los entrenamientos. Entonces muchos de nosotros empezamos a entrevistar a algunos y entonces Miguel hace el primer acercamiento con la selección nacional. Vos te acercás de alguna manera, no directamente a los jugadores, pero al menos te acercás un poco al dugout donde estaba la selección. Y ahí empezaba a haber un poco de tensión. Porque yo vi que muchos jugadores, yo estaba cerca y muchos jugadores te vieron, dieron la vuelta, se fueron. Como tratar de evitar como que si vos te le ibas a acercar a ellos, para evitar como decirte algo. Y en eso, creo que igual si me equivoco me puedes corregir y creo que vos tenés mucha mejor memoria que yo. Y en eso Jaycee, ve a Jaycee, te ve Jaycee a vos. ¿Qué pasó, Miguel? Te dice. Y entonces ya vos te acercás, lo saludas a Jaycee. Y entonces cuando pasa ese saludo, todo el mundo como que la tensión se cortó. Ya todos los jugadores ven, ¿quién le va a decir algo a Jaycee? Un tipo que estuvo en Grandes Ligas, que fue compañero de Mike Trout, que estuvo ahí con Shohei Ohtani, que tiene su vida resuelta. Y entonces Jaycee te da la mano, platican, veo que después vi el trabajo que vos hiciste, que fuiste a hacer sentadillas ahí, el tiempo que vos tuviste, y a partir de ahí como el ambiente se relajó un poco, mío. Pero no sé cómo lo viviste vos de tu perspectiva. Mira, a mí me avisaron, me dijeron de Nicaragua, yo nunca supe si era cierto, que había una orden para los peloteros de no darme entrevista y no acercárseme. Y yo le puse un mensaje a Sandor Guido y le digo, Sandor, soy Miguel Mendoza, la primera vez, la única que le chateé fue por Messenger. Dicen que los peloteros tienen prohibido darme entrevista. Quiero saber si es cierto. Y lo tengo grabado. Y él me respondió, aquí cada uno es libre de dar la entrevista que quieren. Ok, entonces no hay restricción, le digo. Porque yo no quiero ir a afectar a un jugador. Porque yo sé de allá el revanchismo. Y entonces ellos no acatan una orientación como esta. Y yo le pregunté a Sandor. Y Sandor cortante me hizo cada uno. Entonces, ¿te puedo entrevistar a vos, Sandor? Siempre en el marco del protocolo. Me dice, respeté el protocolo. ¿Y qué significa eso? Que no hay espacio. Entonces, a Sandor yo lo conozco desde chiquito. Y que se me ponga en esa pendejada, yo decidí. Y Sandor es un policía. Y Sandor, sabemos cómo lo ve la gente. No tiene una buena imagen. Yo dije aquí, pues, a Sandor yo descartado. No le hice entrevistas. Pero yo iba con la duda, yo iba con vos. Cuando fui a retirar la credencial, yo voy con la duda, es cómo, a ver si es cierto que los peloteros pues tienen prohibido acercárseme. Y yo recuerdo cuando yo voy en el pasillo y salgo al dugout de Nicaragua, ahí en el estadio, aquí en Puerto Santa Lucía, yo miro, hay un pelotero que yo identificaba como afín a la dictadura, que él se molestó cuando yo empecé a decir en el 2020 algunos casos de COVID y supe lo que andaba diciendo de mí. Pero esa persona vino y me saludó, no te voy a decir el nombre, vino y me saludó y me dice, qué bien que estás aquí.
Y entonces después veo a otro y me saluda. Antes de eso de Jay-Z. Ah, ok. No sabía. Ya me habían saludado algunos. Entonces, pero lo de Jay-Z es clarísimo. Pues yo lo considero a Jay-Z no por esto que me gusta, súper persona. Claro. Entonces, hicimos lo que hicimos. Después, curiosamente, y te voy a decir, curiosamente, los que más se me acercaron y con los que más platiqué es con aquellos que no tienen necesidad de mendigarle algo a la dictadura. Uh-huh. Los que fueron Grandes Ligas o son Grandes Ligas, los profesionales que ganan su buen billete afuera, no voy a mencionar nombres, pero los que viven del Pomares o viven de la liga profesional, eso es un poquito apartado. Sí hubo otros, porque en ese equipo andan muchachos que yo siempre he hablado bien de ellos. Y hubo, por ejemplo, en Orlando Valle, un muchacho que yo le hice un par de trabajos y todo en el marco del respeto y todo, y tranquilo, y se prestó a una entrevista y me daba algunas noticias, y otros también, que también me gustó, pero la mayoría, no sé si me explico, que la mayoría de los que hacen, se me acercan y me preguntan qué bien, que estás aquí, que no sé qué, son los que no necesitan. Entonces, ahí hay un fenómeno. Hay gente que gana su buen dinero en esa selección, que han vivido fuera, que están en otras ligas, que están en otro nivel. Esos no, éramos Ramírez. Sí. El mismo Jonathan Loaiziga, con todo y que él es simpatizante, creo yo, de la dictadura. Pero a mí me gustó lo de Jonathan, que yo estoy en una conferencia de prensa, yo hago una entrevista, me contesta Erasmo, Cheslor no me contesta. Cheslor conmigo es una persona bastante distante. Yo le veo la cara cuando yo me ve. Yo veo que siempre está incómodo cuando yo estoy allí, Cheslor. Y vino Jonathan, dice, yo le voy a responder a Don Miguel. Papá se puso. Sí, fíjate que Jonathan... Entonces esa fue una idea que me dio que Jonathan estaba en el plan también de darme declaración. Entonces me le acerqué. Yo sé a quién no me le voy a acercar. A Cheslor Cuthbert yo no me voy a acercar a hacer una entrevista. A Julio Sánchez jamás. A Sandor Guido tampoco. Yo creo que nadie entrevista a Julio Sánchez. Entonces, sí. Nadie. A esta gente yo no me voy a acercar. Pero ya andan un grupo de muchachos que yo los conozco. Eso sí. Yo puse en mis redes sociales, en mis reportes no van a aparecer sapos. Y no aparecieron sapos. Miguel, entonces de alguna manera fue agradable la experiencia. Creo que eso fue como un lujo y vos lo decís, que es algo milagroso porque de repente estás preso cubriendo el mejor evento donde la selección de béisbol ha estado en toda su historia, porque el Clásico Mundial no hay otra cosa que se le pueda comparar. Entonces, de alguna manera es lo que vos decís. Y quiero ir cerrando, Miguel, mencionando, tal vez nos contás un poco, porque, a ver, sé que a vos no te gusta decir a veces muchas cosas porque no suele ser creíble lo que vas a contar, pero la otra vez me decíamos, estaba jugando México contra Japón, si no me equivoco, y entonces llegas y me dices, Germán, ¿no crees lo que me acaba de pasar? Estábamos en la sala de prensa, en la anexa, que era para el right fielder, y me contaste que pedí un Uber, me dice, y de repente la señora era peruana, su pareja era nicaragüense, y entonces todas esas cosas que te pasan, luego en el último partido Estados Unidos contra Japón, salís del estadio y salís con un carro, te regalan un carro, es decir, tantas cosas que te han pasado acá, Miguel, tal vez nos comentás. Mucho la solidaridad y el aprecio de la gente que he sentido de otro nivel, y eso hace que yo me sienta muy conmovido, pero además orgulloso porque sé que lo que vivimos en la cárcel tiene un reconocimiento nacional e internacional. En Washington hubo periodistas de otros países que se me acercaban. Hay una especialmente que trabaja en una fundación de medios y ella empieza a hablar conmigo y yo creí que era el Departamento de Estado. y le digo, ella me dice, yo sé todo de tu vida, vos no sabes nada mío. Y yo dije, ¿qué? ¿Usted es del FBI? ¿Usted es de la CIA? No, yo soy periodista, ¿ves? Me tocó hacer tantas notas tuyas. Pero así, el acercamiento con los nicaragüenses, a mí me impresionó en el estadio de los Marlins, cómo me tomé tantas fotos. La gente me buscaba para saludarme.
Y eso, no sé, pero es de lo mejor, de las mejores cosas que me han pasado. Y voy a un restaurante y alguien, cuando voy a pagar, alguien ya pagó la cuenta. Tomo un Uber y esta señora me lo da gratis. Eso del carro, una señora que llegó al estadio, me dijo, me dice, te quería dar algo, me dice. Y me dice, ¿en qué te vas a tu casa? Y le digo yo, pues en Uber. Yo creí que ella me iba a decir, yo te llamo el Uber, pues. Pero ella me dijo, yo tengo un carrito allí que si querés te lo regalo. Y entonces yo fui, ella tiene un taller de mecánica. Y me dice, yo no le he dicho a los trabajadores porque ellos me van a decir que por qué no se los di a ellos. Pero Dios me dijo que te lo diera a vos. Y yo sé, me dice que uno no debe... entonces, esas cosas me hacen sentir muy especial. Y yo creo que la gente me está mimando de más. Ayer mismo todavía vamos a comer y llega una pareja y la señora se puso a llorar cuando me abrazó. Yo estaba con una amiga. O de las cosas más impresionantes, amigos de Nicaragua que siempre estuvieron atentos conmigo. Cuando yo ya tuve teléfono el mismo día o el día siguiente de nuestra liberación, yo me conseguí sus teléfonos y los sorprendía, los llamaba por videollamada. ¡Ay, hermano! Y yo vi llorar a amigos y a sus esposas. Ellos no, es como que yo traté de hacerlo de lo más normal. ¿Qué pasó, hermano? Y cuando veo atacado del otro lado, amigos de Nicaragua llorando. Y eso me hace sentir muy, muy bien. Y me hace tener un compromiso mayor con la gente y con la sociedad. Sabes que para ya cerrar, hay algo que he admirado bastante de vos en estos últimos meses, que hemos pasado muy cercano. Cuando anduve con Miguel en Houston, anduvimos cubriendo a Norchadomía, anduvimos en varios eventos. Bueno, vos has visto en Houston, no pagamos comida, pero ¿cómo nos hartamos? Pero eso es lo que voy, pero a lo que voy es lo siguiente, que en Houston y en otros lados que han dado con vos, la gente te detiene, la gente se toma la foto y quiere escucharte que le conté algo pues de lo que pasaste. Y entonces, y vos siempre lo hacías como que lo estuvieras contando por primera vez. Y entonces, en broma y en serio, le decía a Miguel, no, Fred, tanto escuchar tu historia, le digo, ya parece que estuviste en el chipote. Parece que yo estuve preso con él, porque ya me la sabía de memoria. Y entonces, y en esta entrevista, antes del podcast, digo, ¿cómo voy a hacer el podcast? Porque muchas de las cosas ya las sé. Entonces, voy a tratar de... Pero fíjate que de alguna manera mi mala memoria me juega una buena pasada, porque hasta que vos lo contás, bueno, ya lo recordé. Muchas de las cosas a mí se me olvidan, pero yo vi eso en vos, que era genuino. Y era el hecho que cuando alguien te detenía y vos les contabas algo, o platicabas con ellos, como solíamos hacerlo en el programa, que alguien te decía de deporte, discutíamos con la gente normal y platicábamos y conversábamos, y lo haces todavía. Entonces, eso se ve cuando alguien lo hace forzado, cuando alguien no quiere estar ahí, y vos lo haces de manera genuina. Y entonces, y eso creo que la gente lo ha visto en vos, que te detenés, compartís, y eso... Pero fíjate que a mí me cuesta detenerme con la gente que no conozco. Y Marlin siempre me ha criticado eso cuando estábamos allá y salíamos y la gente por doble play, por lo que yo hacía en las redes con la política. Y Marlin siempre me regañaba. Mira, te saludó y ni siquiera le levantaste la mirada. Le decía, pero es que yo no lo hago porque me la dé, porque no tengo de qué dármela. Es que me da pena, le digo. Y yo he sido así. Yo no sé si vos te fijas que yo puedo bromear con vos o puedo, pero hay con gente que yo me mantengo a distancia. Hay gente que no hay manera. Hay gente que yo, incluso si sabes a quiénes me refiero, si yo puedo hacerles un comentario fuerte, se lo hago. Ahora que esta situación de la política nos separó tanto. Pero con la gente, desde que salí, yo sabía que en el estadio, que en Miami, que la gente se iba a acercar. Y yo tenía la responsabilidad de invertir ese tiempo en ellos. Porque lo mío no es un asunto de farándula. Lo mío no es asunto de alfombra roja. Lo mío es
es una cuestión de violación de derechos humanos, es una cuestión de que todos estamos en contra de los crímenes de la dictadura, es más doloroso. Entonces, no es un asunto político que yo abrazo y después me voy a lavar las manos como más. No, yo veo a esta gente y yo me identifico con ellos y a ellos les pasa lo mismo. Yo he encontrado cantidad de gente que me dice, estamos ayer, esta persona, oramos, llorábamos, o la cantidad de mensajes que sigo recibiendo en Messenger es impresionante. Hay gente que me da mucho pesar porque me dicen, Miguel, tengo dificultades, quiero irme con el parol, ayúdame. Yo digo, ¿cómo les voy a ayudar? O gente que está en otro país y que se quiere venir para Estados Unidos, o gente que está aquí no tiene trabajo. Miguel, conseguime trabajo. Yo digo, yo quisiera, ¿cómo hago? O sea, la gente está creyendo que yo puedo resolver esos problemas, pero también es que me ven muy cercano a ellos. No sé si me explico. Sí. Y otra cosa que me parece que vos entendiste, que nadie te debe nada a vos. No, para nada. Entonces, yo creo que es que todas esas cosas se perciben. Al menos la gente puede interpretar y lo ve. Entonces, la gente ve que Miguel no le anda pidiendo nada a nadie. Es decir, que es que ustedes me deben. Entonces, se dan cuenta que a vos nadie te debe nada y te dan cuenta que así como vos caíste preso o te metieron preso, fuiste un preso político producto de que eras un cronista deportivo que entendía la situación que vivía el país y comenzaste a publicar otro tipo de noticias más allá del deporte porque el país lo ameritaba, lo necesitaba. Y así como saliste, vos volvés a lo tuyo, a cubrir béisbol, a cubrir grandes ligas, a cubrir las cosas que se pueden y también seguís criticando, seguís publicando algunas cosas. Entonces volvés a tu misma función. Entonces creo que eso es lo bonito que ha hecho que la gente se sienta cercana con vos. Fíjate que tuvimos un simposio en Texas donde llegaron los periodistas digitales del mundo, los más importantes. Fue impresionante aquello. Y cuando escucharon nuestro testimonio, una pregunta, y vos me dice, ¿te estás reinventando? Y yo les dije, no, yo estoy continuando. Yo desde el día cero que fui liberado, yo busqué en las redes y seguir haciendo lo mismo. O sea, yo no me estoy reinventando, sigo haciendo lo mismo que hacía. Y me han buscado para opinar de política, de la situación del país. Y yo sé que yo no tengo esa capacidad o esa astucia del que habla como político. Yo hablo desde el corazón y creo que eso le gusta a la gente. Fíjate que ahí en Texas un periodista se me acercó y el hijo de este señor que en Guatemala, director de un periódico, lo tienen preso. Entonces que lo tienen preso, que un día esto lo llevaron a los juzgados y lo mira esposado. Él se me acercó, el hijo, y me dice, vos tenés un carisma que no te has dado cuenta. Y yo dije, pues sí, me doy cuenta. Porque uno, como te digo, uno se ve en el espejo. No ha pagado una cuenta todavía. Uno se ve en el espejo. Lo que yo veo es que yo le caigo bien a la gente. Y eso estoy claro. O sea, pero como vos decís, no es un asunto que yo lo estoy forzando, sino que yo estoy haciendo lo que normalmente hago. Y yo recuerdo que a los policías, un interrogador le dijo, mira, yo voy a salir libre. Y si un día te veo a vos que te accidentaste, se te acabó la gasolina con tu motito, tenés la plena seguridad que yo me voy a parar. Vos sos policía, me tenés interrogado aquí, mira cómo estoy, pero yo me voy a parar, a ayudarte. Lo que sí te puedo asegurar es que un hijo de Daniel Ortega no se va a parar a ayudarte. Te va a pasar encima si puede el tipo. Entonces, y yo siempre les decía, yo no tengo nada en contra de ustedes. O sea, yo estoy defendiendo mis derechos y los derechos de la gente atropellada. Esa exhibición de septiembre solo vieron al Miguel Mendoza domado. Pero no presentaron todo lo que yo les dije, los gritos que pegué en los juzgados, lo que le dije al magistrado Rochú, lo que le dije a los periodistas del gobierno, lo que le dije a todos, los gritos. Ese día yo me sentí bien, desahogué mi furia. Eso no lo presentaron, ahí lo deben de tener grabado. Y lo que te quiero decir que en ese momento yo igualmente, cuando yo regreso al microbús ese día, el policía, uno de los policías, me quiere agredir y me grita y que me cae en el microbús y porque lo hice quedar mal. Yo le dije, yo no tengo nada en contra de vos. Yo lo que dije allí es defendiendo mis derechos. O sea, pero con vos no tengo nada. Si me querés agredir, vaya, está, vos, pero yo no tengo nada en contra. Pero es cierto, igual con la gente me pasa
yo no tengo por qué creer que algo me debe la sociedad, no me debe nada. Y vos sabés que a mí me han robado, a mí me han perseguido, a mí me han golpeado, a mí me jodieron la vida. Vos sabés que hay muchas cosas que yo perdí, pero igual no las ando ni tratando de recuperar ni pidiendo. Yo me metí a esto porque era una obligación como ciudadano, sin esperar tener algo de regreso o sin esperar después a través de un cargo recuperar nada. Yo no ando pensando en eso. Yo quiero que salgamos de la dictadura primero y después, como Dios siempre le decía, ahí en la celda, a los interrogadores, a mis compañeros, yo después quiero seguir narrando mi beisbolito y narrando mi boxeito y siguiendo como organista deportivo. Eso es lo que quiero. Pero ya después de estar acá, te aseguro que no vas a querer ver un partido del Poma. No, eso sí. Ahí se están molestando conmigo porque les digo pomaritos. Pomarito, No, el campeonato. te lo digo yo, que yo soy editor de la prensa, yo trabajo en deporte todo el tiempo y obviamente nuestro público principal es Nicaragua. Entonces, y te digo de que me cuesta digerir un partido de béisbol en Nicaragua si tenemos aquí grandes ligas constantes. Sí. Entonces, a veces es lo que me pasó cuando veía al Madrid, al Barcelona, primera división en España, y luego llegaba a Nicaragua y tenía que ir al Diriangén, al Real Estelí. A ver, no es que esté menospreciando ese, porque es lo que tenemos. Sí, yo soy nivel tal vez yo soy nivel Pomar, yo soy nivel de ellos. Pero lo que te digo es que cuando estás acostumbrado a ver otras cosas, cuando caes en otra realidad, como que te es difícil digerir esas cosas. Bueno, Miguel, te agradezco por este tiempo que compartimos acá y por venir al podcast. Bueno, te agradezco a vos. Yo a Germán lo quiero muchísimo. Voy a aprovechar y no es porque estás aquí, creo que ya te lo dije, te agradezco mucho la cercanía que tuviste con mi familia mientras yo estuve preso. Yo siempre preguntaba y me decían quiénes preguntaban por mí, quiénes estaban preocupados por mí, y Margin siempre me habló de vos. Pues solo me queda agradecerte y servirte para algo en un futuro, no sé. Yo tengo muchas ideas, no sé si las voy a desarrollar, pero en los planes que tengo está porque vos sos una persona muy inteligente, una persona con otro tipo de habilidades y ideas y todo esto, y me da orgullo cómo has crecido vos. Lástima que tu talento debería estarse desarrollando en el país y no lo puede por razones obvias. Vos deberías de ser el editor del periódico más importante que hay en Nicaragua. Lo sos. Lo que pasa es que no es el periódico como nosotros acostumbramos en la prensa, pero espero que algún día la gente sepa del material. Creo que ya lo sabe, ¿no? De todo lo que te has hecho, pero quería agradecerte eso, la cercanía que tuviste con mi familia. Margin te aprecia muchísimo y yo también te aprecio muchísimo. Okay. Gracias, Miguel. Gracias. Saludos. Dale.